Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Estoy aquí esperando a que entre Amalia y empezamos. Comenzamos a hablar de 3 lunas llenas, que ya está aquí. Mira, ya está aquí Amalia. A ver, que hace mucho que no hago un directo aquí. A ver, creo que lo he conseguido. Ahí. Hola Amalia, Hola, bonita. ¿qué ¿Se me tal? escucha bien? Yo te escucho bien. Vale, genial. ¡Qué ilusión! ¡Ya! Qué guay. Y eso que acabamos de hablar por teléfono, pero verte es como más ilusión aún. Total. ¿Nos escucháis bien? Por favor, ponéis corazoncito si nos escucháis bien, que no haya ningún problema técnico para empezar. Bueno, Yo entiendo que sí, ¿no? Que nos escuchan bien. creo que sí, creo que sí. Si no, ya nos dirán. Vale, no os puedo escuchar, pero sí veros, me ha dicho Carmen. Uy. Eh, a lo mejor es porque está en algún sitio que no nos puede escuchar. Ah, vale, vale. No Sí, sé, será. es Vale, muy- sí, ahora hay corazones. Eh, Genial. Bueno, como veis, esto va a ser súper improvisado, muy de conversación entre amigas y queremos también que os sintáis incluidos, incluidas todas, así que en cualquier momento preguntad, meteos en la conversación, iremos leyendo vuestras preguntas, las preguntas a la autora, ¿vale? Las preguntas a Irene. Yo me siento súper afortunada de poder hacerle las preguntas yo en directo, pero de verdad, cualquiera que vaya preguntando, ¿vale? Y se meta en la conversación. Y lo mismo te digo a ti, Irene, cualquier cosa que me quieras preguntar a mí o a tus lectores, pues toma la palabra. Genial. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Yo estoy feliz y me siento súper afortunada de estar aquí. Quería darte las gracias, Irene, porque para mí esto es como un privilegio de fan. Ya sabes que soy tu súper fan y es como, wow, puedo preguntarle en directo, ¿no? Eh, lo primero que te quería comentar, preguntar, que ya sabes que te lo he dicho un poquito en el teléfono, es que, bueno, para quien no lo sepa, hoy el libro de Irene llega a las librerías. Hoy. Entonces, hoy todo el mundo ya puede conseguirlo. Aquí estamos, libro con libro. Eh, y yo lo que me pregunto es, ¿cómo se siente saber que tu obra está ahí afuera? O sea, que ya no puedes, no depende de ti, no puedes hacerle más revisiones, bueno, para futuras ediciones y tal, pero que lo principal de tu obra está ahí afuera. ¿Cómo es soltar eso? Bueno, antes que nada tengo que decir que yo estoy súper agradecida de que me hayas dicho que sí a esta presentación, porque ya sabes que me encanta tu mirada hacia la lectura. Fuiste además una de las primeras personas en leer este libro y para mí que ahora estemos hoy aquí juntas hablando de él es como maravilloso. Entonces, muchas gracias, Amalia. Y la verdad es que ya que estamos aquí pues eso, entre amigos y en un ambiente distendido, creo que lo más ajustado que puedo decir a esta pregunta, al hecho de que el libro ya esté ahí, que ya no sea solo mío, es que es muy fuerte. Porque, claro, bueno, esta historia yo la empecé a escribir a finales de 2019, entonces lleva casi pues año y medio, ¿no? Desde que ya la presenté al premio y demás, lleva año y medio siendo mía solamente. Y de repente, pues bueno, primero la leyó el jurado de los premios, luego la editora de Versátil y demás. Y ahora ya, desde hace unas semanas que estaba a la venta en la Feria del Libro de Valencia y ahora que está en librerías también, pues claro, ya la puede leer cualquiera, ¿no? Y es muy extraño saber que una historia que yo escribí desde mi punto de vista, con mi visión del mundo, con mis ideas y con aquello que yo quería expresar, ahora está al alcance de cualquiera que pueda hacer su propia interpretación, ¿no? Y eso me parece a la vez lo más extraño, pero también lo más bonito del fenómeno que es la literatura, ¿no? Que una persona deja ahí su visión del mundo plasmada, escrita, y de repente cualquier persona puede interpretarla como quiera, ¿no? Y puede hacerla suya y leerla de una forma o de otra. Y eso, como te digo, es a la vez extraño, pero bonito. Es súper bonito, ¿no? Pero yo la pregunta que me hago es,
en algún momento te ha dado miedo. Quiero decir, porque igual que pueden haber interpretaciones, pues puede haber juicios, ¿no? Y eso es algo que siempre nos da miedo. Y, y tengo alguna amiga que está en el proceso también de publicar y me comentaba, decía, Dios, ahora mismo siento como un parto, ¿no? Que viene mucho a colación con tu novela, ¿no? De tengo ganas y tengo miedo a la vez, supongo que por eso. ¿Tú has sentido miedo en algún momento? Pues mira, antes de contestarte, es que han dicho por aquí que mi sonido es regular. ¿Puede ser que sea porque me estoy colando, o sea, porque se oye desde tu móvil? Lo digo por si quieres que silenciemos los micros cuando una no hable, nos silenciamos para evitar que se cuele Vale. por esta Venga. interrupción técnica. Odio las interrupciones técnicas. Voy a silenciarme y prueba, pero es que no sé Exacto. si voy a silenciarme bien, pero prueba a hablar tú, ¿vale? Voy. Hola, hola, a ver cómo funciona ahora. Pues sí, ahora creo que mejor. Ahora yo tampoco me oigo, creo. Bueno, ahora que nos diga la gente. Pues sí, claro, es como salvando las distancias, ¿no? Porque yo imagino que parir debe de ser tremendamente más doloroso que escribir una novela, que al fin y al cabo es algo que, bueno, que haces. Y realmente también, igual que quedarte embarazada, es algo que haces porque quieres, ¿no? De forma voluntaria, pero escribir una novela pues no tiene esas implicaciones de cambiar tu vida que parir sí que tiene, ¿no? Pero claro, sí, es como de repente algo que era tuyo hasta ese momento y que era solo tuyo y que solo estaba dentro de ti, dentro de tu cabeza en este caso y no dentro de tu vientre en el caso como se de repente ya no está, ya no es solo tuyo y eso es, pues ya te digo, o sea, es que es raro y bonito al mismo tiempo y me gustaría cuando sea madre en algún día poder comparar, ¿no? Las sensaciones de una cosa y de otra. A ver, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Vale. Hola, dicen por ahí, hola a todos. Hola. Llegáis ahora, por favor, en cualquier momento preguntad, ¿vale? Esto es una presentación distendida, una charla entre amigos, así que si queréis preguntar a Irene, en cualquier momento, ¿vale? Eh, Genial, Irene, pues gracias por compartir esa visión, ¿no? Que es un poco esperanzadora para aquellas personas que estén a punto de publicar o que quieran publicar. Antes de adentrarnos en, digamos, mi lectura de tu libro, todos los temas que yo he ido desgranando, que me han parecido, bueno, no sé, que me han llegado muy dentro, ¿no? Quería preguntarte, ¿tú eres una persona de sinopsis, de leer aquí la contracubierta o no? La verdad es que no mucho. No, y me dejo más guiar por otras cosas. Vale, Últimamente, por lo que más me dejo guiar es por las impresiones de otras personas respecto al libro que quiero leer, pero la sinopsis no es algo que me guíe mucho. vale, pues entonces, si te parece, no vamos a hacer un resumen de qué va la obra. Vale, ¿Te parece? vale. Porque, bueno, la gente puede leerlo aquí o puede leerlo en la web y podemos directamente ir saltando por eso, los temas o los ejes principales, ¿no? Que a mí me han marcado, ¿no? Yo leí la novela, tuve la suerte de leerla en 2020, ¿no? Que me la mandaste en un PDF. Me acuerdo que casi salto de alegría en mi casa, ¿no? De ¡guau! Dios, qué honor. Y, y me acuerdo que ya desde la primera página tuve una sensación muy fuerte, corporal, de yo no he leído esto antes. O sea, no he leído algo como esto antes. Em, pero a pesar de no haberlo leído antes, es algo que es mi vida, que es mi cotidiano. ¿Y cómo puede ser que no lo haya leído antes? Me estoy refiriendo, obviamente, y no hago ningún spoiler, a la menstruación, ¿no? Primera página, primeros renglones. Sí. Yo oigo como un sonido de fondo cuando habla Sí. Irene. Igual si os ponéis cascos se va. Voy a Yo por es que, mis cascos, que los tengo aquí al lado. venga, genial. Ay, qué rollo el tema este. Yo es que no sé si me voy a poder poner auriculares. A ver. Esto a lo mejor. Sí, yo es que me oigo como duplicada, no sé por qué. A ver. A ver ahora, ¿qué tal funciona? ¿Te escuchas mejor?
Yo ahora Escúchame. ya, creo que sí, creo que ya no me escucho. Antes me pasaba que me escuchaba como por ahí, yo a mí misma. Ahora que diga a ver la gente qué tal funciona esta nueva modalidad. Vale. Que, bueno, vuelvo a lo que decía. Yo es que no tengo los auriculares por aquí, perdonadme. Bueno, la novela de Irene empieza con una descripción muy física de lo que es la menstruación, de lo que es menstruar. Eh, la sangre, la viscosidad, el olor, las texturas, ¿no? Y se va repitiendo a lo largo de toda la novela, ¿no? El tema de la menstruación. Entonces yo me acuerdo que mi primera sensación fue, ostras, yo no he leído antes esto, bueno, quizá he leído algún ensayo específico, ¿no? Sobre la menstruación, pero en ficción yo no me he visto reflejada, ¿no? Yo como lectora, a mí lo que me gusta cuando leo una novela es, y supongo que a todo el mundo, es de alguna manera sentir que su realidad es representada. Y es como, ¿cómo puede ser? Me hiciste preguntarme esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que es tan cotidiano para mí y para la mitad de la humanidad esté tan poco presente en la literatura? O al menos yo no he leído mucho de donde esté incluido, ¿no? Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco de dónde viene esta idea, si tú has tenido referentes de donde sí has leído, pues el tema de la menstruación, lo que significa la mancha también, ¿no? El concepto de la mancha en tu novela, y si tú lo habías leído antes, de dónde surge la idea, cuéntanos un poco, y también quería darte las gracias por visibilizarlo, ¿no? Porque me parece súper importante. Jo, gracias. Pues la verdad es que, bueno, esto tiene un poco también que ver con mi historia vital, ¿no? Porque desde hace unos años venía interesándome bastante el tema de la menstruación, obviamente aplicado a mí misma, ¿no? Pero también como tema artístico, por decirlo así, me pasaba lo que a ti, que me daba cuenta que era algo que no estaba representado no solo en la literatura, sino en el cine, en la fotografía, en la pintura. No se habla de ello en la calle, no nos ayudan a entenderlo cuando vamos al colegio. Es decir, es como un tema que está en la vida de casi todas las mujeres, que forma parte también de forma indirecta de la vida de los hombres y que es un símbolo de tantísimas cosas y sin embargo no se habla de ello, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a ser consciente de esto, que como digo, fue hace unos 5 años o así, y empecé a investigar por mi cuenta, pues como decías, ¿no? A través de ensayos, que es sobre todo lo que hay escrito sobre esto, pues empecé a interesarme cada vez más y más y más, y llegó un momento en el que ni siquiera era forzado o ni siquiera era raro escribir sobre ello, ¿sabes? O sea, de hecho para mí el punto de partida de esta novela era más la idea de todo el universo de la maternidad, pero cuando me puse a escribir la novela me di cuenta de que la menstruación estaba ahí y recorría y atravesaba toda la trama, ¿no? Y todo el universo de esta novela. Y de hecho, este comienzo que decías, ¿no? Que ya empieza con esa descripción del momento en el que a la protagonista, Elena, le baja la regla y como yo intenté hacer ver al lector la manera en la que ella se relaciona con su menstruación, este comienzo hubo personas de las que la leyeron cuando todavía era un PDF que dijeron, bueno, empieza muy fuerte, ¿no? O sea, es como... curiosamente eran hombres, quien lo dijeron, 2 hombres. Decían, esto empieza muy fuerte, a lo mejor tienes que empezar con otra cosa y luego ya poner esto como capítulo por ahí en medio de la novela, ¿no? Y me lo replanteé, sinceramente. O sea, hubo un momento que dije, jolín, a lo mejor es verdad que es demasiado heavy para empezar. Pero es que la novela me pedía empezar así, no te lo sé explicar de otra manera, ¿no? O sea, es que tenía que empezar así porque, en primer lugar, también porque a nivel de estructura para mí tiene sentido porque ya desde el principio ese protagonismo se reparte entre Elena, que es el personaje humano, y la menstruación, que es el personaje simbólico, ¿no? Por así decirlo. Entonces ya es que no podía cambiarlo. Claro que ese capítulo podía haber estado donde fuera, porque es un capítulo que no forma parte tanto de la trama como de lo simbólico, ¿no? Podía haber estado a mitad del libro, al final, podía haber sido el último capítulo, bueno, eso ya quizá no, ¿no? Pero
pero no sé, para mí tenía que estar al principio, sí. Yo lo celebro. Dice por aquí Carola, la primera novela y única hasta ahora que he leído en la que se habla de menstruación y parto de una forma natural y expresa ha sido, supongo que es Hamnet, ¿no? Sí, Sí, Hamnet. ay, tengo Yo muchas ganas de leer esa novela. igual, no la he leído todavía, pero estoy igual. Pero de todas formas creo, si no me equivoco, que tú escribiste antes, o sea, yo leí antes tu novela de lo que vi que se publicaba Hamnet, ¿no? Porque Hamnet cuando se ha publicado, o más o No menos lo a la sé. par, creo que ha sido reciente, 2020 o así. Sí, tampoco tiene mucho este libro, pero no te sabría decir cuándo exactamente se publicó. Claro, yo es que esta novela es que en realidad ha estado mucho tiempo guardadita, por así decirlo, ¿no? Porque como decía, la empecé a finales de 2019, la acabé en mayo de 2020, acabé el borrador, porque luego la he revisado y revisado y revisado. Y hasta hasta marzo de este año, que la presenté al concurso que gané y por eso la publiqué, estaba guardada. O sea, no ha estado ahí pues esperando su momento. Qué interesante lo de la vida de los libros, ¿no? Y la vida de los Sí. textos. Ojalá también hablando de lo que comenta Carola, ¿no? Ojalá cada vez más surjan novelas así, relatos así, donde podamos ver la menstruación de manera cotidiana, ¿no? Mm. Porque recuerdo que tú alguna vez has hablado de este tema, ¿no? Hay literatura femenina, literatura masculina, y más allá del debate, ¿no? Que tampoco hace falta que entremos aquí, pero recuerdo que en un vídeo tuyo comentabas algo así como, claro, es que la literatura, tal y como la hemos entendido siempre, ha sido según el canon que estaba compuesto por hombres, ¿no? Mm. Y los hombres pues tienen una perspectiva y una experiencia de vida, ¿no? Y un lugar en el mundo que es como muy, muy grandilocuente, de grandes peripecias, ¿no? Y no es que tengamos que reivindicar que algo se escriba de forma femenina o de forma masculina, pero sí darle visibilidad, ¿no? A experiencias que son súper cotidianas para nosotras y que, joder, es que no podemos leerlas, ¿no? Y es importante, Mm. ¿no? Igual que me acuerdo que en Nubosidad Variable, cuando teníamos esto juntas, ¿no? Y sacamos un tema podría haber sido perfectamente la menstruación. ¿Y cómo nos habríamos quedado tú y yo? ¿De dónde Claro. hubiéramos sacado recomendaciones, ¿no? Exacto, exacto. Yo siempre que he leído sobre la menstruación, ha sido, en literatura me refiero, ha sido de forma mm, como muy aparcadita dentro de la trama principal, como un elemento que, bueno, pues, sí, y entonces me bajó la regla, ¿no? Y ya está, y en una frase, o sea, como no parte nuclear de la narración, sino como algo más anecdótico. Probablemente existirán libros que tienen la menstruación como elemento principal y no los conozcamos, es muy posible y seguramente cada vez haya más, o bueno, esa es nuestra esperanza seguramente, ¿no? Pero sí que es verdad y me estoy dando cuenta, sobre todo estos últimos días en los que ya hay gente que ha leído este libro, Tres lunas llenas, y me comenta cosas, me doy cuenta de que, o sea, estoy siendo muy consciente de algo que quizá intuimos todas, que es que las mujeres nos hemos conocido a nosotras mismas a través de la literatura, a través de la mirada de los hombres. O sea, quienes más libros han publicado a lo largo de la historia, quienes más prestigio han tenido y siguen teniendo, son los hombres escritores, escribiendo sobre ellos mismos, pero también sobre mujeres, que obviamente lo pueden hacer igual que nosotras escribimos sobre hombres, ¿no? Pero nosotras nos hemos leído a través de ellos y hemos pensado que los problemas y las preocupaciones y los intereses que ellos destacaban en sus personajes femeninos tienen que ser los nuestros. Y eso muchas veces está muy alejado de la realidad. Hay veces, obviamente, un personaje femenino desarrollado por un hombre puede ser muy verosímil, pero en muchas ocasiones son personajes idealizados, ¿no? Y bueno, esto se dice siempre, ¿no? Que muchas veces el personaje femenino es o puta o santa y ya está, ¿no? Solo hay esos dos arquetipos. Yo creo que eso también está cambiando, lleva muchos años cambiando, pero claro, es importante que las mujeres empecemos, y ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero que sigamos escribiendo sobre nosotras y visibilizando esas situaciones que, claro, que como tú decías, que es que son cotidianas, o sea, es que forman parte de nuestro día a día y que todavía no se han literaturizado o no lo suficiente, ¿sabes? O sea, hasta que se escriban tantos libros sobre la menstruación como los hay de guerras y de tíos matándose los unos a los otros, bueno, creo que igual tienen que pasar 3 siglos. Dios, lo que acabas de decir para mí es titular, de verdad.
Si Tres Lunas Llenas lo hubiese escrito un hombre, menudo crack, total. Es que yo lo pensaba leyendo, digo, ¿te imaginas que un hombre es capaz de describir cómo te quitan la copa, cómo huele la sangre, cómo te las apañas para limpiar la sangre y luego volver a ponértela, las sensaciones, ¿no? Eso es algo que es genial en la escritura de Irene, tenéis que leer su novela porque es muy corporal, es muy física, ¿no? De verdad estás sintiendo que estás ahí con la protagonista. Yo, de hecho, el primer capítulo que te decían que era tan fuerte, a mí me pasó que incluso por un momento tenía la sensación de querer dejar de mirar como en una peli cuando de repente pasa algo que es como, uy, ¿no? O sea, como así, ¿no? Porque, buah, no sé, es muy corporal, muy visceral. Irene, yo te quería preguntar por el tema de la estructura, que lo has comentado antes, ¿no? Claramente la sangre de Elena, que es nuestra protagonista, va marcando un ritmo, ¿no? Porque yo siento que cada tanto ella menstrua de nuevo, ¿no? Y de alguna manera le va dando un ritmo, una velocidad a la novela. Pero por otro lado, yo como lectora he identificado como ya lo que te decía antes, que está todo súper bien hilado, ¿no? Tienes los tres bloques principales, ¿no? Si veis el libro vais a tener tres bloques que, si no me equivoco, eran la luz, el norte y Elena, ¿no? Tres bloques, ¿no? En vez de bueno, los capítulos no tienen nombre, pero como los tres bloques, ¿no? Y luego, yo aparte siento que está la estructura dentro de cada bloque, está muy bien conseguida porque es muy dinámica, porque a veces tienes capítulos que son en presente, la Elena del presente, a veces Elena del pasado y hablando en pasado, ¿no? A veces expectativas del personaje en el que hablas en futuro, que eso me parece obra maestra ya, que hagas eso, ¿no? Porque es muy común usar el presente y el pasado en una obra, pero añadir el futuro, ¿no? Incluso a veces añades el condicional, ¿no? Que haría, no sé, como que todo está muy, muy bien hilado. Y entonces yo me pregunto, ¿tú eres una escritora kamikaze o una escritora brújula? ¿Tú ibas escribiendo y luego ya una vez que lo tenías escrito lo ibas ordenando, o tú ya tenías tu plan en la cabeza de esta va a tener la estructura esta y todo está súper hilado desde el principio? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que no tenía mucha estructura, o sea, tenía, me refiero, premeditada, ¿no? Tenía este punto de partida que era el de un personaje de nuestra edad, 30 años, que con el deseo de ser madre, a su manera. Tenía este elemento de la menstruación que fue tomando protagonismo a lo largo de la novela, pero no sabía a dónde me iba a llevar la historia exactamente. O sea, tenía claros ciertos puntos importantes que debían estar, ciertos episodios importantes que tenían que estar para que la historia tuviera sentido, pero ni siquiera cuando me puse a escribir sabía cuál sería el final, ¿no? Lo podía intuir, pero no lo tenía muy claro. Entonces, fue muy guay porque escribiendo esta novela me di cuenta de que mi forma de escribir es más intuitiva que racional, por decirlo así, ¿no? Es como que yo tengo, o bueno, quizá con una futura novela sea diferente, ¿eh? No lo sé, pero con esta por lo menos lo que me pasó fue que yo tenía 3 o 4 piezas y a partir de ir combinándolas y de ir hilándolas y de ir hablando con ellas de alguna forma y para ver qué me contaban, pues se fueron revelando, ¿no? Y se fueron poniendo cada una un poco en su sitio y me fueron llevando hacia donde la historia pedía ir. Entonces, la escribí un poco, o sea, no, por ejemplo, como decía, ¿no? Hay capítulos que podrían estar casi en cualquier lugar de la novela porque no forman parte en sí de la línea argumental. Pero luego a la hora de revisar el borrador y demás, no cambié casi nada de sitio. O sea, todo se quedó prácticamente tal cual había sido escrito, en el orden en el que había sido escrito. Sí que en esta primera revisión bueno, que os envié a varias personas, entre ellas tú, para que me dijerais un poquito pues qué os había parecido, un amigo me dijo por ejemplo, que le faltaba más escenas de Elena escribiendo, ¿no? Porque, bueno, Elena tiene su propio bloqueo creativo como escritora y a él le parecía que para que la historia fuera cobrando sentido, el lector pudiera ver más a Elena escribiendo. Entonces, eso sí que, por ejemplo, lo añadí después.
pero fue una cosa muy lineal, en el sentido de que tal cual la escribí, tal cual se quedó, a nivel estructural me refiero. Y luego la partición en 3 bloques sí que ha sido ya en la edición. O sea, una vez ya empecé a trabajar con Versátil y demás, de repente dije, creo que tiene sentido dividirla, como las 3 lunas, pues dividir esta novela en 3 partes, ¿no? Porque para mí hay tres estados de Elena que están bastante claros, ¿no? A mí como la persona que lo ha escrito, a lo mejor la persona que lo lea no ve esos puntos tan claros, pero claro, yo la tengo tan machacada ya que llegó un momento en que dije, es que hay 3 Elenas en esta novela, ¿no? Entonces vamos a partirla en 3. Qué bueno, Irene. Yo justo te iba a preguntar un poco por eso también. ¿Quién es Elena? Pues es como decía, ¿no? Una chica de nuestra edad. Ella cumple 30 años al poco de empezar la novela y es bueno, trabaja en el departamento de comunicación de una editorial muy pequeñita. De hecho, ella es la única persona que trabaja en ese departamento y, por tanto, es la persona que hace muchas cosas, no solo las que le competen por contrato, sino muchísimas más. Y es una mujer que tiene el deseo genuino y por lo que se va contando a lo largo del libro, es un deseo que prácticamente lo ha tenido desde que nació, aunque no lo haya sabido expresar, ¿no? Pero el deseo de ser madre soltera, ¿no? De llevar a cabo la maternidad en solitario, sin pareja. Entonces, bueno, pues para mí el libro es como una fotografía de un momento de su vida en el que ella empieza a aceptar y a reconocer en sí misma ese deseo, ¿no? Un deseo que tiene ahogado y escondido y que no quiere compartir con nadie por diferentes motivos. Bueno, pues todo el viaje que hace a través de la novela para mí es el reconocimiento de ese deseo, ¿no? La afirmación de ese deseo e incluso la reivindicación, ¿no? De decir, yo quiero esto y lo quiero y no tengo ni por qué dar explicaciones, ¿no? De por qué lo quiero. Eso es súper importante también. ¿Cómo cambia para ti Elena? Que decía justo, hay 3 Elenas, ¿no? ¿Cómo cambia de la primera a la última? Mi lectura es que la Elena del final, o sea, que la Elena del principio está sola porque no se permite estar con nadie. Y la Elena del final es una Elena que se abre, ¿no? Que se abre a la vida, ¿no? Que se permite estar con quien ya tiene en su vida, en realidad, ¿no? Pero lo veo muy conseguido esa transición interna del personaje, porque, por ejemplo, tiene a su mejor amiga, Natalia, que es una chica de su edad también, que ha sido su amiga desde siempre, ¿no? Y cuando la leáis vais a ver que en los primeros capítulos se ve siempre la voz de Elena hablando de Natalia con mucho cariño, pero con cierto tono de un poquito de desprecio, o sea, muy pequeño, ¿no? Pero, ¿no? Como esa cerrazón que a veces tenemos con las personas más cercanas, simplemente porque nosotros estamos mal, ¿no? Y qué bueno, no sé cómo lo haces, pero consigues transmitir que al final algo de ella se ha abierto, ¿no? Algo de la protagonista y ahora, por ejemplo, a Natalia, pues sigue quedando con ella, pero ya la mira sin ningún juicio, ¿no? Y con solo cariño, ¿no? Y eso es súper bonito. Me parece que la amistad es algo muy importante en tu novela, aunque parezca que no. Y además justo tu novela la dedicas a tus amigas, ¿verdad? Sí, Entonces, no sí. sé si nos quieres contar un poco de eso. Creo que también es importante la reivindicación que haces, ¿no? De mujeres de 30 años que muchas veces nosotras mismas nos autoaislamos, ¿no? En nuestra vida de trabajo, incluso deseo de maternidad, pareja, y nos olvidamos de las amigas, ¿no? Tal cual. Ay, qué guay, me ha encantado esta lectura porque has expresado mejor que yo o sea, mejor que lo que yo podría haber hecho, un poco lo que quería transmitir, ¿no? Para mí, totalmente, o sea, Elena al principio está cerrada y además una cerrazón o es un aislamiento que es completamente interno, o sea, que tampoco tiene su razón de ser en el exterior. Ella cree que si se abre a los demás va a encontrar hostilidad y va a encontrar ataques del resto cuando realmente no tiene por qué ser así, ¿no?
pero está tan metida en su deseo insatisfecho, en sus expectativas de cómo tiene que ser el futuro, en los miedos que tiene al respecto de las relaciones con el resto, que no es capaz de abrirse y tampoco es capaz, como decías, de valorar lo que ella tiene, ¿no? Ella está completamente enfocada en esa vida que está empeñada en que tiene que llegar esa hija, que además tiene que ser hija, ¿no? Y todos los problemas que esa hija le va a solucionar. Es una maternidad muy idealizada, en realidad. Y no es capaz de ver que ya hay vidas a su alrededor. O sea, que ya tiene relaciones que está desatendiendo por una relación que todavía no ha llegado. Y sí, para mí la amistad, que es lo que tú dices, ¿no? Que el personaje de Natalia puede pasar un poco desapercibido porque realmente tampoco aparece mucho en la novela, pero sí que la relación entre ellas se transforma y no se transforma por nada que una de las dos haga concretamente, se transforma porque Elena se transforma, ¿no? Y porque de repente, bueno, de repente no, a través de todo el proceso que hace, entiende que esa relación es importante y que abrirse a esa relación y a la incertidumbre que trae tanto esa relación como las demás, encierra un regalo y eso es el poder acercarte al otro, pero también poder acercarte a ti misma, ¿no? Y poder reconocer esos deseos y esas expectativas quizá más realistas sobre tu futuro. Y sí, luego la dedicatoria, la verdad es que, o sea, cuando ya... realmente esto es así como una historia curiosa porque a finales del año 2020, bueno, yo celebré fin de año con dos de mis mejores amigas y se me ocurrió, ya ves, o sea, en ese momento ni siquiera había presentado la novela al premio y para mí en ese momento el destino de la novela era quedarse en un cajón por los tiempos de los tiempos, ¿no? Pero me pareció un detalle bonito regalarles a estas dos amigas la novela impresa, o sea, llevar el PDF a una imprenta y imprimirla y encuadernarla allí y regalárselo por fin de año. Y dije, es que se la voy a dedicar. O sea, y si algún día esta novela se publica, se la voy a dedicar a estas dos amigas y a otra amiga, ¿no? Que ese día no estuvo con nosotras, pero bueno, que está ahí, forma parte de nuestro grupo. Y entonces, nada, les dediqué la novela y claro, pues luego cuando ya empezó la movida del premio y el proceso de edición, mantuve la dedicatoria porque para mí es que ellas han sido una pieza fundamental a lo largo de mi vida y sobre todo en los últimos meses. O sea, yo he redescubierto, igual que Elena redescubre a Natalia a lo largo de este libro, yo he redescubierto en los últimos meses a mis amigas. O sea, y esta novela, vamos, es para ellas totalmente. Qué bonito, Irene. Y además eso me parece como una reivindicación, ¿no? Joder, de mirarnos en ti, de leernos en ti, tanto en tu historia real, ¿no? Como en la historia de Elena, y intentarlo, ¿no? Porque yo creo que a todos nos vendría bien, ¿no? Que todos en algún momento nos metemos tanto eso en la dinámica de trabajo, casa, que se nos olvida, ¿no? Valorar, dedicar el tiempo a esas amigas. Es que se me ponen los pelos de punta. Qué guay. Qué bonito. Más cosas, o sea, yo tengo millones de preguntas, vosotros ir preguntando también. Quiero hablar de Inés Caparrós, pero todavía me voy a esperar. Bueno, otra cosa, el tiempo, ir diciéndome que a mí se me va la olla. Vamos a estar más o menos una horita. Vale, tengo aquí apuntado antes de que se me olvide. El tema para mí, un gran tema de tu obra es los orígenes, ¿vale? O sea, no solo crear y parir, sino los orígenes, el origen de todo. Y lo veo en muchas cosas, ¿no? Lo veo en el tema de la madre y de maternar, lo veo también en el tema de los mitos, que está la mitología griega, está todo el tiempo, ¿no? Permeando la obra, que eso me parece fascinante, porque soy una gran fan de los mitos. Y luego, antes de hablar de los mitos, quería hablar de los nombres. Nombrar es el origen de algo, o sea, por lo menos para mí, ¿no? Y entonces me parece muy curioso cómo vas nombrando a tus personajes. Elena con H, ¿no? Que además en algún momento descubrimos que es por Helena de Troya, ¿no? Porque la madre de Elena, Teresa, pues ama los mitos, ¿no? Y entonces pues le pone ese nombre a nuestra protagonista, ¿no? Luego, por ejemplo, me hace mucha gracia que la protagonista Elena, como ya hemos dicho, trabaja en una editorial
y las personas de la editorial no tienen nombre, son editor número 1, editor número 2, diseñadora. Que de hecho, yo sé que tú estudiaste arte dramático, ¿no? Y sé también que alguna vez has dicho, todo lo que yo estudie, aunque no tenga nada que ver, o todo lo que yo haga en la vida, al final confluye, ¿no? Y yo lo veo súper claro en tu novela, ¿no? El tema de, por ejemplo, eso, ¿no? Editor número 1, editor número 2. Me parece totalmente de teatro, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Que hagas eso. Como señalándonos, esta persona, ¿quién es en la vida de Elena? Porque yo creo que para nosotros también nos pasa muchas veces, ¿no? Que nuestro jefe, aunque sea una persona y tenga un nombre, para nosotros en nuestra vida es el jefe, ¿sí? ¿No? Entonces eso es interesante. Y luego también muy curioso lo que haces con Inés Caparrós, que bueno, os cuento un poco. Inés Caparrós es una autora que Elena descubre leyendo su manuscrito, porque el manuscrito de Inés Caparrós lo manda a la editorial de Elena, ¿no? Y Inés Caparrós manda ese manuscrito bajo las iniciales IC, que además es las iniciales al revés del título de la novela que manda Inés Caparrós, que es Cuerpos Indómitos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me interesaba que nos contaras un poco cómo has elegido los nombres, porque para mí están como súper bien elegidos, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso. Pues fíjate que también fue bastante intuitivo todo. Cuando empecé a escribir esta historia me vino el nombre de Elena a la cabeza y fue luego escribiendo la historia cuando descubrí esas relaciones que tú decías, ¿no? Con la mitología, con Helena de Troya, etcétera. O sea, fue una cosa que descubrí a lo largo del proceso. Y luego sí que fue, o sea, algo que sí que fue más consciente fue el hecho de que los personajes, digamos, más importantes, o no más importantes, sino que tienen una relación más cercana con la protagonista, sí que tuvieran su nombre, o por ejemplo que Inés Caparrós y Néstor Gallego, que son los dos autores que aparecen en la novela, tuvieran nombre y apellidos y siempre se les llame así, con nombre y apellidos. Y que, digamos, los figurantes, ¿no? Esos que están ahí como personajes accesorios, que son necesarios realmente para que la trama funcione y para que el universo funcione, pero que, pues lo que tú decías, ¿no? Que al final son, en mi jefe, pues el editor, que no tuviera un nombre, sino que fuera... Además, sí que esto fue, o sea, fue algo que en su momento, en algún momento me planteé mientras escribía, ¿no? En algún momento pensé, bueno, a lo mejor luego cuando acabe el borrador, sustituyo lo de editor número 1 y editor número 2, lo sustituyo por nombres, ¿no? Pero es que luego me pareció que funcionaba bien, o sea, que tenía sentido que fuera así, porque al final es lo que Elena ve, o sea, es mi jefe y es mi editor y ya está, y no es alguien ni de lejos tan importante como es Inés Caparrós, ¿no? Y luego Natalia, sí que, pues Natalia también fue un nombre un poco intuitivo, o sea, ya te digo, es que esta novela tiene mucho de eso, ¿no? De cosas a las que le he dado significado posteriormente, ¿no? Porque del nombre de Natalia me di cuenta luego que hace referencia, bueno, Natalia al final viene de nacer, ¿no? Del natalicio, del nacimiento. Y esta novela es una novela que habla de lo que nace, también de lo que muere, ¿no? Pero de lo que se crea y de lo que está por crearse. Y de repente dije, mira, pues sin quererlo he recurrido a un nombre que también tiene su simbolismo en este aspecto. ¡Wow! Me parece alucinante, ¿no? Que se confirma que la intuición es una gran guía, ¿no? Qué bonito que estemos teniendo estas charlas y qué bonito también que tus lectoras digan, este libro es muy del estilo de Irene Rodrigo y creo que hubiese adivinado, entre otras novelas, que es de ella. Jolín, qué guay. Esto mola. Qué guay. Y también eso, con el tema de los mitos, ¿no? La madre de Elena lee muchos mitos, hablan mucho del rey de las hormigas, que es este libro que ahora me has dado todas ganas de comprarlo y leerlo, ¿no? Por un lado te quería agradecer, porque el otro día creo que se lo escuchaba decir a Luna Miguel, que decía, los libros que nos traen a otros libros siempre es de agradecer, siempre son buenos libros, ¿no? Y yo creo que la lectura de Tres lunas llenas nos va a llevar a todos a muchos libros, ya sea por explícitos títulos como por evocaciones, ¿no? Entonces, pues darte las gracias por eso.
Y no sé si te apetece hablar un poco del tema de la mitología o pasamos a otro tema. O sea, siéntete también libre de decir, mira, pues aquí es que esto también fue intuición y fin. Tú me No, dices. sí que fue un poco intuición, pero luego también lo mismo, ¿no? Cobró cierto sentido, porque al final, como decías, la madre de Elena es una mujer que de repente ella realmente descubre, o sea, accede a su libertad a través de la mitología. O sea, ella es una mujer pues que creció, tampoco se habla mucho de ella en el libro, pero por lo que se cuenta, pues podemos intuir que es una mujer que creció en un pueblo pequeñito, del que ella quiso salir también como un poco acto de rebeldía cuando tenía unos 18, 19 años, se va a la ciudad. Y allí, en ese breve lapso de tiempo en el que está accediendo a un mundo que hasta entonces le había sido vedado, conoce al padre de Elena, se queda embarazada muy joven y de repente pues otra vez vuelve a tener que estar criando a alguien sin realmente querer criar a ese alguien y descubre paralelamente, ¿no? O sea, volviendo un poco a la cárcel de la que volvía, pero ahora una cárcel quizá más simbólica, en ese proceso descubre la mitología, porque a través del padre de Elena, ¿no? Y esa mitología es la que vuelve a darle a ella un poco la libertad, ¿no? El poder imaginarse otro tipo de mundos, bueno, pues acceder a esos universos tan lejanos en el tiempo, pero tan cercanos en lo simbólico, a través de la lectura. Y eso es lo que finalmente, bueno, tampoco sin spoilear mucho, pero también eso es lo que le da alas para volver o tratar de recuperar esa libertad que había perdido al nacer y luego al quedarse embarazada de Elena, ¿no? Entonces, y luego El Rey de las Hormigas, es que justamente poco antes de empezar a escribir la novela me leí este libro, que es un libro a ver si lo pronuncio bien, porque Zbigniew Herbert o algo así, no sé cómo se pronuncia, es polaco el autor, y es un libro que está publicado en la editorial Acantilado y no sé muy bien cómo llegué a él, la verdad, pero sé que fui a la librería a pedirlo, no es algo que me encontrara por ahí, con lo cual alguna referencia tenía que tener. Y es un libro que reinterpreta los mitos, ¿no? O sea, a través de breves narraciones, coge mitos clásicos y los reinterpreta o los moderniza o les da un punto incluso a veces humorístico. Y justo acababa de leerlo y pues también lo incluí en el libro y además lo incluí de forma que está, o sea, no es verosímil en el sentido de que este libro no estaba publicado en castellano en la época en la que la madre de Elena lo está leyendo. O sea, esa edición que la madre de Elena lee no existe realmente, ¿no? Entonces, ahí fue un poco tras... ¿El qué? ¿El qué? Que justo lo pusiste en las notas, ¿no? Del final. Sí, en la nota de la autora del final lo pongo porque digo, a ver si alguien va a pensar que esta edición existe de verdad, no existe. Este libro se publicó en español por primera vez en 2018. Y hubo un momento que ahí también dudé, dije, no sé si tendría que quitar esto, porque claro, no... Pero luego dije, bueno, ¿y qué más da, no? Luego lo explico y ya está. Al final la ficción tiene eso, te puedes permitir esas licencias. Es muy bonito porque te permites también ir a lo concreto, ¿no? Traer cosas tuyas y no simplemente hablar de mitos, sino traer ese libro en concreto, ¿no? Exacto. Me da el pelo, ¿no? Creo que también eso es algo que es muy de la mirada, bueno, de tu mirada y de la mirada de las mujeres, que es, Dios, ahora mismo mi realidad es esta, mi realidad es que me he leído este libro, pues voy a hablar de eso. Mi realidad es que he menstruado, pues voy a hablar de eso, ¿no? Igual no voy a hablar de el amor en mayúscula, pero al final lo voy a estar hablando a través de lo cotidiano, ¿no? Que es lo que a mí me fascina tanto de tu escritura. Y justo por ahí antes alguien te decía, creo que es muy autobiográfica. Yo sé que esto es un tema escabroso, ¿no? Porque, bueno, obviamente algo de Elena tiene que haber en ti, ¿no? Y al revés, ¿no? Y también, pues esto es ficción, ¿no? Entendemos que es una novela, es ficción. Entonces te iba a proponer un minijuego. Vale, qué guay. Que, pues mira, es que me viene al pelo con lo que han dicho, de si es autobiográfica o no. Yo he resaltado 3 frases que dice Elena, ¿vale? En la novela. Entonces yo te las voy a leer rápido y tú me dices verdadero o falso. Verdadero si coincide contigo, con tu historia personal, y falso si es algo inventado. ¿Te parece? Qué guay, qué divertido, me encanta. Pero tiene que ser al momento, ¿vale? Lo primero que te salga. Vale. Dices verdadero o falso. Página 291. Ahora escribir ya no me asusta.
Creo que falso, porque me sigue asustando. Ya no tanto, porque digamos que el haber podido acabar una novela ha sido la confirmación de que puedo abordar un proyecto como este, que era algo que dudaba en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y de hecho, para mí, lo más valioso de haber escrito esta novela no ha sido publicarla, ha sido acabarla. Por eso tampoco tenía especial interés en publicarla y por eso para mí era perfectamente aceptable que acabara en un cajón, y que no se publicara nunca. Mira, pues al final se ha publicado súper bien, pero para mí sobre todo me sirvió para romper un montón de miedos, adquirir práctica y sí, aunque haya perdido miedos, me sigue asustando, me sigue asustando. Sí. Vale. Siguiente frase, ¿estás preparada? Sí. Vale. Página 283. A veces me sobrecoge esta tranquilidad. Verdadero. Sí, tengo situada esa frase en el libro. Yo es un poco lo que le pasa a Elena, ¿no? Que cuando tengo un periodo de la vida sereno, en el que no tengo sobresaltos, en el que todo parece que va bien y nada resulta imprevisto, ¿no? Me preocupo un poco y digo, uy, algo malo va a pasar, algo malo tiene que pasar porque esta racha ya está durando demasiado. No es por pesimismo, o sea, creo que la vida es así, ¿no? O sea, la vida es una montaña rusa y a veces vienen momentos buenos y de vez en cuando sobrevienen momentos malos. Entonces, estadísticamente, creo, por lo menos para mí es lógico pensar que después de una larga buena racha está a punto de pasar algo que lo desestabilice todo, ¿no? Como parte normal del orden de los acontecimientos. Fíjate que cuando lo he leído, no ha sido tanto por esa idea, que también subyace, sino por algo más como casi místico, ¿no? Místico, sagrado, religioso, ¿no? De sentir una tranquilidad, un silencio, como una sensación que te envuelve que es como que sientes que es más grande que tú, ¿no? Y simplemente sentirte sobrecogida en ese sentido, igual que sagrado, ¿no? Igual que te puedes sentir sobrecogida ante unas montañas increíbles, ¿no? Y así lo he leído yo también. Sí, tal cual. De hecho, para mí esta historia tiene mucho de eso, ¿no? Como de místico, de innombrable, no de innombrable porque no se pueda nombrar moralmente, sino porque no se puede nombrar porque las palabras no alcanzan a nombrar, ¿no? Sobre todo creo que de la segunda parte de la novela hacia el final eso va adquiriendo más y más peso. Total. Ahora después hablamos sobre eso porque también lo tengo ahí apuntado. Vale, esta es divertida. Página 15. La faja de la novela es infame señuelo publicitario. Verdadero total. Sí. No. O sea, las fajas que bueno, para quien no lo sepa, son estas cosas. Ahora no tengo por aquí ninguna porque es que las quito y las tiro. Pero la faja es esto que llevan los libros normalmente por aquí, que anuncia normalmente sobre las palabras de algún afamado escritor que esta novela que te estás comprando es la leche, ¿no? Y que es lo mejor que vas a leer en el año 2021. Y a Elena, como parte de todos los quehaceres que tiene la editorial y que no le corresponden, le encargan escribir las fajas de los libros que se publican. Y ella lo hace completamente a disgusto porque no cree en esas fajas, ¿no? Cree que de hecho muchas veces anuncian justo lo contrario de lo que te vas a encontrar. Y es curioso porque Versátil, las editoras sí que querían que esta faja llevara libro. O sea, que este libro llevara faja, perdón. ¿Te imaginas? Querían que este libro llevara faja, ¿no? Y bueno, yo, aunque pues no soy nada partidaria de las fajas, dije, bueno, pues si lo dicen las editoras, pues lo hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, al final, por unas cosas y por otras, el libro no ha llevado faja, cosa de la que estoy muy satisfecha. Pero claro, hubo un momento que yo pensé, ostras, tú, este libro que está cuestionando la utilidad de las fajas va a llevar faja, es como que no tiene sentido, ¿no? Y mira, finalmente los acontecimientos se han ordenado para que el libro no tenga faja. Estoy contenta. Iba a ser súper irónico, pero bueno, claro. De alguna manera podría ser testimonio del absurdo, ¿no? Que también criticas, ¿no? Del absurdo de todo el engranaje editorial y la industria editorial, porque es que eso, ¿no? Es absurdo que un libro que habla de la faja criticándola lleve faja, ¿no? Dios, sí. había sido como un chiste, un meme, vamos, en sí mismo. Total.
Es que el tema de las fajas es un temazo. A mí ya, hablando ya en términos más quizás superficiales, no lo sé, recuerdo en la primera lectura también que me encantó que hablaras de las fajas de los libros, igual que me encantó que hablaras de la menstruación y que yo también tenía la sensación de esto yo no lo he leído antes. O sea, que se hable abiertamente de la mierda que es esto, ¿no? Las fajas, ¿por qué, no? Así que es muy guay, ¿no? Cómo nombras y cómo, eso, en la segunda parte, más que nombrar, dejas que se lea entre líneas, ¿no? Cómo vas tejiendo eso, ¿no? Porque de hecho yo un poco tengo la sensación de que como la primera mitad de la novela es una novela más al uso y la segunda mitad de la novela, cuando entra en juego Inés Caparrós, empieza a ser pues eso, más mística, más poética, tienes que dejarte llevar más por el silencio, tienes que abrirte, ¿no? Es como que te obliga, ¿no? Sí, sí, yo también tengo esa sensación y eso sí que en parte fue más buscado. O sea, ya quizá al principio fue más intuitivo, pero ya llegó un punto en el que yo me di cuenta de lo que estaba pasando y lo potencié o intenté potenciarlo, ¿no? Y decidí ir por ahí exactamente. Y sí que es verdad que al principio el lenguaje es quizá más directo, más cortante, más crudo, más físico, como decías, aunque tal vez lo físico sí que esté más presente a lo largo de la novela, pero creo que sobre todo más al principio, ¿no? Y ya cuando, como decías, entra en juego Inés Caparrós y también cambia el escenario, porque de repente pasamos de estar en la ciudad en la que vive Elena a un lugar que está un poco deslocalizado, no se sabe muy bien dónde está, sabemos que está en el norte, pero no en el norte de qué, o sea, podría ser el norte de España, pero podría ser el norte de yo que sé dónde, ¿no? Aunque bueno, hay pistas que indican un poco por dónde podría estar, pero también queda un poco a la interpretación del lector. Entonces, una vez la acción se va trasladando cada vez más a ese escenario, que como digo, está un poco desdibujado, la naturaleza también empieza a jugar un poco su juego en contraste de la ciudad de asfalto en la que Elena vive. A partir de ahí, todo creo que empieza a ser más simbólico, ¿no? Y como tú decías, o sea, que ya a partir de ahí entran en juego las interpretaciones que cada lectora quiera hacer de esta novela. Y eso también era algo que me interesaba explorar a través del lenguaje mismo, porque, como decía antes, ¿no? A lo mejor en una primera lectura no se ve esto, pero yo, que he revisado la novela 800.000 millones de veces, ¿no? Y al final he trabajado no solo el argumento, sino aspectos más estilísticos del lenguaje y demás. Al principio, como decía, pues a lo mejor las frases son más cortas, hay más puntuación, los diálogos se marcan con rayas, ¿no? Con guiones, y poco a poco esa puntuación va desapareciendo, ¿no? Y el texto va siendo cada vez texto más fluido, texto corrido, ¿no? Ya las intervenciones de los personajes no se marcan con guiones, queda también un poco... Muchas veces había párrafos, de hecho, que revisándola decía, en este párrafo no se sabe muy bien cuándo habla quién. Pero también dije, mira, me da igual. O sea, que cada persona decida quién está interviniendo, ¿sabes? En esta conversación. Porque me interesaba eso, ¿no? Como que dejar de... O sea, no dar soluciones, sino que el lector fuera también como parte implicada de lo que está sucediendo. No sé si me explico. Total, total. Qué bonito eso. Yo es que a mí ya me conquistas, ¿no? Cuando me has explicado esto, porque yo eso no lo he visto. Y es verdad, ahora que lo dices, el tema de las rayas de los guiones y cómo luego, ¿no? Y se integran en el texto. Y a mí me conquistas porque soy muy fan de cuando forma y fondo se dan la mano en los libros, ¿no? Que tengan sentido. Sí. A mí eso me da un poco de miedo porque, claro, pensaba, a lo mejor hay lectores que dicen, ostras, o sea, que lo interpretan como que está poco trabajado, ¿no? De decir, madre mía, pero esto no tiene sentido. O sea, hay guiones, luego deja de haber guiones. Esto, ¿cómo nadie se ha dado cuenta, ¿no? De este desastre a nivel de edición. Pero bueno, yo creo que se entiende, espero que se entienda. O por lo menos que no, o sea, ya no te digo que digas, pues esto es porque esto lo ha querido hacer así por esto, sino que sencillamente no moleste. O sea, que no sea una cosa que digas, esto es un error, ¿sabes? Sí. No, yo creo que para nada molesta, como dicen, se lee claro y sencillo, y de alguna manera cuando ya llevamos, bueno, es que yo creo que desde la primera página, ¿no? Pero cuando ya llevamos unas páginas nos tiene ya tan atrapados a todos
que nosotros como lectores yo creo que te decimos sí, 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 sigue contándome. Es genial. Hablabas un poco bueno, de lo que has querido transmitir y tal, y que a la vez no querías como dar soluciones, ¿no? Y esta pregunta a lo mejor es un poco difícil. Puedes pasar palabras, pero a lo mejor sí sabes decirme, no sé. ¿Cuál es la gran pregunta de tu novela? Pues, ¡buah, qué interesante! De hecho, esto puede que lo trabajáramos en tu taller, en el taller del mapa creativo. Hablamos de la pregunta, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Pues no te sabría decir, lo tendría que pensar. Para mí, más que preguntas, que me parece interesante y de hecho lo voy a pensar porque me parece que tiene que haber preguntas, aunque yo ahora no caiga en ellas. Hay como temas, ¿no? que quería explorar y creo que si tuviera que destacar un tema sobre el resto, que seguramente será el tema el que responda a esa pregunta, ¿no? O el tema que esté presente en esa pregunta, sería la creatividad, la vida creativa, ¿no? Quizá la pregunta sea si podemos, si podemos o cómo podemos vivir una vida creativa, ¿no? O sea, cómo podemos... Sí, quizás sería eso, ¿no? O sea, si es posible vivir una vida creativa. Y con una vida creativa no me refiero a una vida en la que tengas que escribir o pintar necesariamente, ni muchísimo menos, sino una vida en la que tomes decisiones sin cuestionarlas demasiado, sin juzgarlas más bien demasiado y sin tener que estar dando explicaciones al resto, ¿sabes? Mm. Para mí eso es vivir una vida creativa. Atreverse a... que esto a lo mejor queda un poco de coaching, pero sí, atreverse a crear la realidad que tú quieres crear, ¿no? Y eso es todo, o sea, eso es todo un reto. Quiero decir, es que creo que la vida consiste en eso, en realidad. En hacerse esa pregunta, total, yo estoy de acuerdo. Porque de alguna manera como que eso nos cambia todo, ¿no? Yo hace poco leía o veía, no sé dónde, algo así como que morirse sin haber explorado tu energía creativa es muy frustrante, ¿no? Mm. Como que incluso a lo mejor te mueres, tu muerte llega antes por eso, porque has tenido un montón de energía creativa que te has reprimido, porque sinceramente todo el mundo tiene energía creativa, ¿no? Ya sea para la vida, ya sea para un arte en concreto, ya sea para su trabajo, ¿no? Y, y a la vez yo creo que es como el gran trauma de muchos de nosotros y de muchas de nosotras, ¿no? Y la Sí. gran pregunta que nos estamos haciendo todo el rato, ¿no? ¿Cómo hago para mm, como dar lo mejor de mí y poder vivir dando lo mejor de mí, disfrutando del... Porque es que al final tu talento es disfrutar de la vida también, ¿no? O sea, dar tu talento al mundo es disfrutar de la vida. Bueno, no sé, me estoy enrollando y aquí la que se tiene que enrollar No, es... no, pero sí, es que es tal cual. O sea, yo estoy tan de acuerdo con eso que decías de que todos tenemos energía creativa. Es que todos la tenemos, pero no sé por qué hemos asociado esa creatividad, como decía, ¿no? A algo artístico. Y no necesariamente todas las personas tienen que crear arte o crear el arte tal y como lo entendemos, que bueno, el arte también es un concepto que es amplísimo. Podemos crear de muchas maneras, podemos crear teniendo hijos, ¿no? Como este deseo que tiene Elena de tener hijos, al final no es un deseo de tener hijos, es un deseo de crear. Lo que pasa es que lo está canalizando hacia allí, ¿no? Y como decíamos antes, no se está dando cuenta de que ya puede crear aquí otras Mm, cosas. Puede escribir, que es algo que quiere hacer pero no hace. Es una parte de su energía creativa que está completamente bloqueada, ¿no? Y en ese intento de sentirse bien, porque al final crear crees lo que crees, da igual, lo que hace es que te sientas mejor en general en tu vida, en ese intento de sentirse mejor encuentra esta solución que es voy a ser madre, ¿no? Porque ser madre, crear otra persona, me va a salvar de absolutamente todos mis problemas. Que no significa necesariamente que cuando tú crees otras cosas quieras dejar de crear personas. Puedes escribir y ser madre, quiero decir. Pero creo que muchas veces
nos olvidamos en general de que ya tenemos todos los días oportunidades para crear. No hace falta crear grandes cosas, no hace falta plantar un árbol, ni tener un hijo, ni escribir un libro, aunque lo puedas hacer, ¿sabes? Total, ¿no? Darte el permiso de decir, esto puedes hacerlo, pero que también a lo mejor hace una carita con la comida, una carita sonriendo con los alimentos, ya es, no sé, permitirte la energía Exacto. creativa en tu día, ¿no? Y es Mm. bonito eso. Antes comentaba, que es que se me ha pasado preguntarte, algo así como el sitio del norte donde vive Inés Caparrós, pues se dice que es el norte, pero no se dice qué, se da algunas pistas. Entonces, más que, bueno, te quería preguntar por el sitio, pero también sobre todo por Inés Caparrós, que es esta autora que, para quien no lo haya leído, esta autora que Elena lee, ¿no? Y que de alguna manera se hacen amigas y que introduce un poco la sensación de misterio, de algo sagrado, de silencio en la novela. Entonces, mi pregunta es, ¿en quién te inspira para hacer Inés Caparrós? ¿Existe alguna persona que haya sido como Inés Caparrós para ti? Que para mí un poco Inés Caparrós es como una maestra silenciosa, ¿no? O a lo mejor te inspiras en alguien a quien querrías encontrar. No sé, yo es que me pasa con el personaje de Inés que la quiero mucho. Ya, la verdad es que es bastante maja. No, la quiero mucho y quiero que sea mi amiga también. Entonces, bueno, por un lado eso, que en quién te inspira, y por otro lado, eh, que si hay algún personaje de tu novela que tú dices, pues me gustaría que fuera mi amiga. Esas dos Sí. preguntas. Seguramente sería Inés Caparrós la que me gustaría que fuera mi amiga. Aunque me gustaría conocer a Néstor Gallego, me parece un tipo como también con su conflicto interno que está por ahí camuflado, que me gustaría hablar con él, a ver qué me tiene que contar, ¿no? Pero mira, por ahí Carla dice Rose, y sí que es verdad, bueno, Rose, imagino que hace referencia a Rose Baltrons, que es una profe de danza y también ella enseña mucho a través de la ciclicidad femenina y de la menstruación y demás. Y sí que es verdad que aunque Inés Caparrós no es Rose, sí que su aura, de alguna forma, el aura de Rose estaba ahí mientras creaba este personaje, ¿no? Porque para mí ella fue cuando la conocí, que fue justo cuando yo empecé a hacer esta búsqueda de respuestas con respecto a la menstruación y a la ciclicidad y demás. La encontré a ella, hice un par de cursos con ella, y para mí ella fue una gran puerta de entrada a todo este universo simbólico de la ciclicidad femenina, que es un poco lo que en cierto modo significa también para Elena, ¿no? Inés Caparrós, aunque creo que la influencia de Inés Caparrós sobre Elena va más hacia lo creativo en general, no solo específicamente a la ciclicidad, pero sí que puede haber ahí algún paralelismo, ¿no? Y para mí la relación que se establece entre ellas es o sea, de admiración en los dos sentidos. A lo mejor la admiración de Elena hacia Inés es más patente en el libro porque ella la toma como un referente, una mujer que ha hecho lo que ha querido con su vida, una mujer que se dedica a crear, una mujer que escribe, que es lo que Elena querría hacer pero no se permite hacer, una mujer que no necesita dar explicaciones sobre lo que hace y deshace y que está profundamente conectada con la naturaleza y con su naturaleza, ¿no? Eh, y Elena quiere todo eso, o sea, es como, y además también quizá cumple un poco el papel de madre ausente que Elena pues no ha tenido, ¿no? Porque su madre pues ha sido siempre ausente en su vida, incluso cuando estaba presente físicamente. Pero también creo que hay admiración de parte de Inés a Elena, porque creo que Inés es capaz de ver el potencial creativo que hay en Elena, ¿sabes? Lo que ella no ve, Inés lo está viendo y por eso de alguna forma admite que sea su pupila, ¿no? Porque Inés mismo es quien la invita en primer lugar a ir a su casa sin conocerla de nada, o sea, simplemente de conocerla un día en la editorial cuando Inés va a firmar, cuando Inés va a firmar el contrato, se conocen y ya ahí, por lo que sea, Inés percibe algo en Elena y quiere atraerla hacia sí, ¿no? No necesariamente con el objetivo de enseñarle algo, sino quizá con la esperanza de que Elena descubra lo que ya tiene dentro, ¿no? No sé. Qué bonito.
Bueno, te daban por ahí la enhorabuena, que seguro que será Gracias. el inicio de muchos libros más. Eh, Ahora nos contarás, ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, tú te imaginas, imagínate a alguien que no conoces, ¿no? Porque, bueno, a mí me conocías, a muchos de tus primeros lectores están siendo amigos, familiares, ¿no? Pero como decíamos al principio, el libro está saliendo al mundo. Entonces quiero que te imagines a alguien que no conoces que acaba de terminar tu libro. ¿Cuál sería para ti su reacción ideal en ese momento? O sea, en el Buah. momento que lee la última palabra. ¿Qué te gustaría que esa persona hiciera, sintiera, pensara? Ay, qué pregunta más bonita. Pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido que, o sea, ojalá en el mundo ideal, ¿no? Lo que pasaría sería que esa persona al acabar el libro dijera, esto es lo que, o sea, este final era el único posible, ¿sabes? Que fue, me encanta cuando me pasa eso, ¿no? Cuando leo un libro, cuando veo una peli, me pasó, lo recuerdo muy específicamente con la serie Breaking Bad, que yo tenía mucho miedo de cómo iba a acabar, porque era una serie que había seguido y es lo típico de que llegas al último capítulo y dices, es que como la caguen ahora, el regusto que se me va a quedar de la serie, como con Perdidos, ¿no? Va a ser malísimo, aunque la serie haya sido la mejor que he visto en mi vida. Y cuando vi el último capítulo, la última secuencia de Breaking Bad, dije, este es el mejor final y el único posible para acabar de hacer redonda esta obra de arte, ¿sabes? Pues no sé, ojalá, puestas a soñar, ojalá que la persona que lea este libro sienta eso, sí. Bueno, claro, ya te digo que yo te conozco, te admiro y te quiero mucho, pero yo he sentido algo parecido, ¿eh? O sea, yo he sentido Qué algo guay. parecido. De hecho, tu final me ha recordado, espero que esto te lo tomes como un cumplido, a algunos finales de Sally Rooney, Sí, de algunos libros, ¿no? Donde se dejan las cosas como un poquito abiertas, pero a la vez, de alguna manera, das pie a que pensemos por dónde van a ir las cosas y muy abiertos a la esperanza, ¿no? Que eso también, joder, es necesario, ¿no? Porque, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una gran defensora de libros y historias que nos hagan creer un poquito más en la humanidad, ¿no? Y que nos hagan terminar felices, ¿no? O un poquito mejores. Así que eso es bonito de tu qué libro. guay. Y me encanta Sally Rooney, o sea que... Que hay muchas cosas que me han conectado, claro, a mis lecturas, ¿no? También estaba leyendo hace poco Natalia Ginsburg, Las pequeñas virtudes, ¿lo has leído? No, Está en acantilado también, te lo recomiendo 100% porque para mí su libro y el tuyo dialogan súper qué bien. guay. Me lo voy a apuntar, que no se me olvide. Ah, mira, alguien te dice por ahí, yo sentí paz al terminar el libro. Qué guay, qué bonito eso. Qué guay, pues sí. Eh, Uy, ya la estoy liando con el móvil. ¿Cómo vamos de hora? Porque es que estoy un poco Pues perdida. mira, son las 9:08. Ya llevamos 1 hora y 8 minutos. Con lo Ah, cual, tú vale, cuando vale. quieras. Que no sabía si nos estábamos pasando o si estaba totalmente inmersa en la conversación y no tengo un Yo reloj por también, yo aquí. también. Y me da miedo como mirar el móvil, ¿sabes? Como a ver si la lío. Tú sabes que yo con las tecnologías. Bueno, voy a revisar así rápido por si hay alguna pregunta indispensable. Vale. Y por favor, los que estáis por aquí todavía aguantándonos, bueno, aguantándome a mí y disfrutando a Irene, por favor preguntad si queréis preguntarle algo a Irene, si tenéis alguna pregunta sobre su libro, aprovechad ahora. Vale, yo mientras, si quieres, mientras tú revisas, porque antes decíamos de avisar a lo mejor de las presentaciones próximas, porque el fin de fue en Valencia, ahora está siendo esta de Instagram, que para mí es como si fuera presencial, o sea, estoy súper emocionada y vamos, no se me ocurre a nadie mejor para hacer este directo que Amalia. Y luego, por si alguien, por alguna de aquellas, está cerca de Puzol, que es mi pueblo, en Valencia, este viernes a las 7:30 habrá una presentación con Aitor Caballer, que será quien presentará en la Casa de la Cultura. Y luego, el día 5 habrá otra en Villamalea, que es mi pueblo de Albacete, a las 8 en la Casa de la Cultura. Y el día siguiente, todavía no sé ni hora exacta ni lugar exacto, pero el día 6 de noviembre, que es ese sábado por la mañana, en Castellón de la Plana. Y está por programar una presentación en Madrid, pero todavía no sé hora, ni día, ni lugar, ni nada. Pero vaya, que iremos avisando.
nos mantienes informados a todos. Exacto. Con la newsletter, con Instagram y todo. Vale, Exacto. genial. Te iba a decir Elena, qué fuerte. Irene, Es que se parecen, se parecen. ¿algo que nos quieras compartir de próximos proyectos de escritora? Pues la verdad es que, tía, te lo decía antes por teléfono, que por eso, enlazando también con esta frase de me asusta escribir, pues todavía, ¿no? Porque yo cuando acabé esta novela pensé, bueno, pues ya está, me he demostrado que puedo escribir una novela, la siguiente me saldrá súper fácil, vamos. Y que va, lo que me está pasando ahora es que tengo muchas ideas. He roto ya ese bloqueo que también tenía de, no, es que yo no tengo ideas, ¿sabes? Ahora me vienen muchas ideas. Estoy teniendo una época especialmente creativa en ese sentido, ¿no? De venirme flashazos de, ostras, ¿cómo me gustaría explorar esta idea y desarrollarla a través de una novela, ¿no? Pero no estoy dejándome tiempo, que es el otro factor importantísimo, ya lo sabes, para desarrollar un proyecto de estas características. Entonces estoy en un momento en el que desde principios de septiembre yo me planteé de, venga, va, más o menos a mitad de septiembre me pondré un horario disciplinado de escritura y me pondré con otro proyecto, ¿no? Y mira, estamos a finales de octubre y todavía no he empezado, ¿no? Pero bueno, tengo lo mismo, ¿no? Hablando de intuiciones, tengo la intuición de que pronto me voy a poner. O sea, de que llegará un momento en el que la incomodidad de escribir, porque para mí escribir no es algo cómodo realmente, y creo que para casi nadie lo es, la incomodidad de escribir será menor que la incomodidad de no escribir, ¿sabes? Y en ese momento, que intuyo que está al caer, me pondré a escribir y no sé qué será, porque ya te digo, tengo varias ideas que se están desarrollando dentro de mi cabeza. Entonces no sé cuál de ellas escogeré o si hará falta que escoja una, ¿no? A lo mejor cuando me siente a escribir ya una de ellas se impondrá sobre el resto y diré, claro, es que tiene que ser esta, ¿no? Claro. Sí, Leila Guerriero creo que era que decía, odio escribir, pero me encanta haber escrito. No puede haber frase que resuma mejor el proceso. Tal cual. Bueno, Irene, pues antes de despedirnos del todo, quería hacerte una pregunta muy técnica. ¿Esto se va a quedar grabado? Porque me lo ha preguntado gente y yo no lo sabía, no sabía qué decirle. Espero que sí. La idea es que ahora yo, si no la lío demasiado, porque yo con las tecnologías tampoco soy aquí una crack, la idea será que se quede grabado en Instagram, o sea, que se pueda ver en mi perfil como una publicación más. Y mi idea también, si lo consigo de nuevo, es descargar el directo y subirlo a mi canal de YouTube, al EM. Entonces vamos a ver si lo consigo. Crucemos los dedos. Vale, genial, pues ya sabéis. Y si no, bueno, pues momento en directo. Pues Irene, muchísimas gracias. Se me ha pasado el tiempo volando. A mí también. O sea, es que hablar contigo es tan guay porque, de verdad, es que tienes una mirada sobre la literatura que me encanta, con la que conecto un montón y, jolín, y creo que sabes sacar la esencia de los libros. Ay, pues muchas gracias, Irene. Sí, sí. Yo igual he disfrutado muchísimo y lo único que me queda por decir es que, por favor, que vayáis a vuestra librería y leáis Tres lunas llenas de Irene Rodrigo y luego compartáis, si al final esto se queda guardado, pues compartáis en comentarios y seguimos charlando, que la conversación siga. Exactamente, exactamente. Ojalá puedan surgir muchas conversaciones a partir de esta novela. Total, es un buen deseo. Pues si te parece cerramos con esto. Te deseo buenas noches y a todos los que nos están viendo también. Igualmente, gracias a todos por venir y gracias a ti, Amalia. Eres la mejor. Adiós, bonita. Un besazo. Buenas noches.